Estamos viendo ahora sobre la capacidad y la personalidad en el juicio de amparo. Capacidad y personalidad en el juicio de amparo. Si ustedes leen la ley no habla de personalidad. El capítulo correspondiente habla de personería. Si ustedes ven el índice, por ejemplo, de su ley de amparo, dice capacidad de personería. Pero personalidad y personería es exactamente sinónimos y no tenemos mayores complicaciones, ¿no? La clase pasada empezamos a decir que había dos tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce dijimos que era la actitud, o bueno, si no lo dijimos, lo decimos, la actitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. En eso consiste en esencia la capacidad de goce, que podamos ser sujetos de derechos y obligaciones. Y en la capacidad de ejercicio es la actitud de poder ejercer esos derechos y obligaciones de manera personal. Como ustedes saben, todos los individuos tenemos la capacidad de goce. Muchos dicen que a partir del nacimiento, otros dicen desde la preñez. Y es una discusión que no me quisiera meter en este asunto porque no es mi tema, ¿no? Mi tema es el juicio de amparo. Y al respecto podremos decir solamente que es el sujeto de derechos y obligaciones. Una de las variantes de la capacidad de gozo es la capacidad procesal. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues está, lo mismo que podríamos decir, es la actitud de poder ejercer estos derechos de manera personal en el proceso. Entonces, no hay ningún tipo de problema porque esta capacidad procesal es una especie del género que es la capacidad de ejercicio. ¿Estamos? En materia de amparo, ¿quiénes tendrían esta capacidad de goce? Si ustedes leen el artículo 6 de la ley de amparo, dice que esta capacidad de goce la tienen, fíjense, artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral que afecte la norma general o el acto reclamado. O sea, todos tenemos esa capacidad de goce y entre ellas, o sea, no lo definen solamente que la ley de amparo, que la capacidad de goce está en este artículo, no, sino lo que yo trato de decir es que dentro de nuestra capacidad de goce, de ser sujeto de derechos y obligaciones, está el artículo 6, que nos da la facultad para ejercer el juicio de amparo, promover el juicio de amparo, cualquier persona física o moral que le afecte la norma general o el acto reclamado. ¿De acuerdo? Así dice el artículo 6. Persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. ¿De acuerdo? Entonces, todos los sujetos de derechos y obligaciones que tengan esta capacidad de goce, pues tendrían dentro de esas facultades la capacidad de promover el juicio de amparo, siempre y cuando haya una norma general o un acto reclamado que le afecte. Hasta ahí creo que no tendremos ninguna complicación. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la capacidad de ejercicio? Hemos dicho que dentro de esto, de manera específica, está la capacidad procesal, que es esa actitud de poder ejercer esos derechos y obligaciones en el proceso. ¿Quiénes tendrán esa facultad? En términos generales, ¿quiénes tendrán cualquier juicio que no sea el juicio de amparo? ¿Quiénes tendrán esa capacidad para esta capacidad procesal? Un juicio civil, ¿quién lo podría promover? Quien sea titular de un derecho.
un menor de edad por su propio derecho, en lo personal? ¿Un menor puede ir a un juicio por propio derecho? A través de su representante legal, ¿no? Y su representante legal quien ejerce la patria potestad, ¿estamos de acuerdo? Pero en el juicio de amparo podría promover un menor de edad un juicio de amparo. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? ¿Usted? Entonces, ¿quién dijo no? ¿Quién arrojó la mano y aventó? ¿Quién arrojó la piedra? Aventó la piedra y escondió la mano. ¿Quién dice no? ¿Un menor de edad podría ir al juicio de amparo? ¿Por propio derecho? Fíjese lo que dice el artículo 8. ¿Qué dice el artículo 8? En menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto de intersección podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona. Fíjense lo que dice, por sí. Entonces un menor de 2 años dice, yo quiero promover. Bueno, vamos a subirle la edad. Sí. 6 años. Pues si yo quiero promover el juicio de amparo, porque este acto violó mis garantías y mis derechos humanos, ¿lo podría hacer por sí? Pues el artículo 8 así lo dice, ¿no? ¿O no lo dice? Si ustedes advierten, esta capacidad procesal, que en todas las materias tendría que ser igual a que tendría la mayoría de edad, en la ley de amparo prevé la posibilidad de que aún los menores por sí puedan promover el juicio de amparo. Un niño de 6 años dice, yo quiero promover el juicio de amparo. ¿Lo podría hacer? ¿Tendría la capacidad para entender qué es el juicio de amparo? ¿Que le podía proceder o no? ¿Qué pasaría entonces ahí? Yo creo, salvo mejor opinión de ustedes, que el menor por sí mismo, vamos allí, ya dijimos una persona de 6 años, digamos una persona de 14 años, ¿creen que podría decir, me violó mis garantías individuales? Sí. O mis garantías, perdón, o los derechos humanos? Sí. ¿Tendré esa capacidad de raciocinio y decir, tengo que promover el juicio de amparo? Yo digo que no. Ya ahorita la juventud, bueno, los niños están como muy revolucionados y hay personas que tienen mucha capacidad ya, siendo jóvenes. ¿Qué? Es muy subjetivo, ¿no? O sea, vamos ahorita a la secundaria, con esos chavos que están en segundo de secundaria, y le decimos, a ver, ¿quién de ustedes quiere promover el juicio de amparo? A lo mejor no lo saben en sí como que promoverlo, pero algo de saber que algo les hace daño. Ajá, pueden tienen la idea reclamarlo. de que es injusto y que va en contra de sus derechos. Ajá. Aparte puede que un joven promedio no lo sepa, pero un joven que tenga una capacidad intelectual muy avanzada. Como una hija o un hijo de juez, ¿no? O sea, porque lo ven. Pues sí, o no creen ustedes que cuando vaya el juez a revisar alguna sentencia o algún asunto en su casa, le va a decir a su hija de 6 años, ¿qué estás haciendo? Y entonces le va a decir, es que estoy revisando una sentencia de amparo. ¿Y qué es eso? Y entonces le dice, bueno, mira, es que ya uno le va a explicar a su hija. ¿Ustedes creen que a los 14 años esta hija de un juez o magistrado podría tener noción de lo que es un juicio de amparo? Sí. Pero los demás. Fíjense cómo el artículo 8 dice, el menor de edad, persona con discapacidad, bueno, menor de edad, ahorita estamos en el menor de edad, podrá pedir el amparo por sí o por cualquier persona en su nombre. Lo común es que promueva al menor por sí, pero siempre detrás de una persona en su nombre. ¿Me explico? Déjenme decirles que aquí da la oportunidad de hacerlo por sí o por cualquier persona sin la intervención de su representante legítimo. ¿Quién es su representante legítimo del menor? Por regla general, los que ejercen la patria potestad, que podrían ser los padres o podrían ser los abuelos o cualquiera que pudiera ejercer la patria potestad, ¿no? De acuerdo a lo que establece el Código Civil. No cualquiera, sino de acuerdo a lo que establece el Código Civil. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos que la ley de amparo, como que esta capacidad procesal la amplía aún a los menores y lo pueden hacer por sí o a través de cualquier persona. Como el caso del artículo 8 es muy diferente al caso del artículo 6. ¿Por qué es la diferencia en el artículo 6? Porque dice aquí,
el juicio de amparo puede promoverse por persona física o moral a quien afecte la norma, el acto reclamado. Dice, el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Advierten que en el artículo 6 prevé la posibilidad de que las personas físicas menores puedan ejercer el juicio, promover el juicio de amparo, pero tiene que ser a través de su representante legal, que normalmente es el que ejerce la patria potestad. Pero el artículo 8 está excluyendo a este representante legal. ¿Sí me explico? Porque dice, por cualquier persona sin la intervención de su legítimo representante cuando éste no se haya ausente, y bueno, da las posibilidades que a esto se refiere. Entonces, en concreto yo les puedo decir que mientras en todos los procesos la capacidad procesal está restringida a los mayores de 18 años, en la ley de amparo está ampliada aún a los menores de edad, quienes los pueden ejercer por sí o a través de cualquier persona. ¿Me explico? Entendiendo estos conceptos de capacidad procesal, podremos entender entonces que si dijimos que la ley de amparo puede promoverse por cualquier persona física, por cualquier persona moral o cualquier persona moral oficial o pública, ya sabemos los requisitos de la persona moral o pública: que afecte su patrimonio y que provenga de unas relaciones de igualdad. ¿De acuerdo? Esas son las dos características de este. La persona física puede promoverlo por sí. La persona física también lo puede poner por el apoderado. También lo puede poner por su representante. Pero cuando se actúa con su representante, necesariamente tiene que ser una persona que no tenga su capacidad de ejercicio. ¿Me explico? Porque estamos hablando de una persona física. ¿Me explico? ¿Sí vamos entendiéndola? Y así dice el artículo 6. La persona física dice, el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos por la ley. Por cualquier persona. Pero esta cualquier persona dice en el caso previsto por la ley. ¿Cuál es este caso previsto por la ley? Si ustedes van al artículo 15, dice: cuando se trate de actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicados, deportación, expulsión o proscripción, o destierro o extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Entonces, el caso previsto por cualquier persona es el caso previsto en el artículo 15. Eso significa que si de repente ustedes tienen un familiar, amigo o persona a quienes ustedes van a asesorar y les informan que ella estaba en su domicilio, salió a la calle, llegaron unas personas que se dijeron que eran policías y se lo llevaron, y no dieron ninguna razón, pues estamos pensando que si no le dieron alguna razón, hay un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento. Deben diferenciar los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento con los ataques a la libertad personal dentro de un procedimiento. Un arresto siempre está dentro de un procedimiento. ¿Por qué? Porque un arresto siempre es una medida de apremio que utilizó el juez para doblegar la rebeldía de la persona. Y entonces lo que hace es decir: te apercibo que cumplas con esta orden judicial, apercibido que de no hacerlo, entonces te voy a poner un arresto. Y la persona incumple con esa obligación judicial. Luego entonces el juez decreta el arresto, van unos policías y lo agarran a esta persona, está afectando su libertad personal, pero no es fuera de procedimiento, está dentro de un procedimiento. ¿Me explico? Pero no siempre es así. ¿Por qué? Imagínense, dicen que en una ocasión confundieron a una persona con un delincuente y creyendo que era el delincuente lo agarraron y se lo llevaron. Ahí están afectando a su libertad personal, sí. Pero como dijeron los policías que era porque era infraganti, y infraganti es en el momento que está cometiendo el delito o durante su huida, en ese momento cuando la agarran, están atacando a su libertad personal, pero es fuera de procedimiento.
porque apenas están iniciando el procedimiento, van a hacer la averiguación correspondiente. Entonces, cuando uno, familiar, amigo o persona que ustedes quieren asesorar, esté en estas circunstancias de las hipótesis previstas en el artículo 15, ustedes son cualquier persona y pueden promover el juicio de amparo en su nombre, pero nada más en estos casos previstos en el artículo 15, no en ningún otro caso, porque en los otros casos es por sí, por apoderado o por representante. Cuando estoy diciendo que como se trata de una persona moral, ustedes me van a decir que es contradictorio. Usted nos dijo que el apoderado legal no es apoderado legal, sino es apoderado voluntario, y el representante sí es representante legal, porque la representación le dimana de la ley. ¿Cuándo una persona física la representación le va a dimanar de la ley? Precisamente cuando la persona física podría ser un menor de edad o una persona con discapacidad. Entonces, esta representación va a ser siempre por un menor de edad, por una persona con discapacidad, o bien que se encuentre en estado de interdicción. Ustedes saben que el estado de interdicción es un procedimiento previsto en el Código Civil, está en el Código de Procedimiento Civil, en donde se establece por vía de jurisdicción voluntaria, después del análisis médico de dos personas, de personas que ya perdieron sus facultades mentales y no pueden regirse por sus propios medios. Entonces, la representación va a ser por menor de edad, por discapacidad o por estado de interdicción. En estos supuestos, cuando no es apoderado, cuando no es por sí, sino personalidad o por representante, tendría que acreditar la personalidad. ¿Me explico? Es diferente la capacidad con la personalidad, ¿no? Defínanme qué es la personalidad. ¿No dicen las chicas? Este muchacho tiene personalidad. O este artista tiene mucha personalidad. ¿O no dicen así? La personalidad es un término que tiene diferentes significados. Porque cada uno de nosotros, no me digan que no tiene personalidad, ¿no? Cualquiera tiene personalidad. ¿Y cuáles son su personalidad? Pues son esas características que lo definen y lo diferencian de los demás. ¿Me explico? Cada uno va tomando sus decisiones y al momento de que va tomando sus decisiones se va formando una personalidad. ¿Sí me explico? Pero no es la personalidad a la que se refiere precisamente la ley, sino es una personalidad procesal de la que estaríamos hablando. Y entonces, ¿cómo podríamos definir a la personalidad de manera procesal para no tener equívocos? Pues bueno, podríamos decir de qué lado estoy, ¿no? Porque cuando el juez le pregunta, oye, ¿tiene personalidad? ¿A qué se refiere? A que si está autorizado. Bueno, si está autorizado o si acredita con los documentos tener facultades para representar a otro, ¿no? Pero a la inversa, cuando dicen, oye, es que este tiene personalidad, ¿no es cuando se lo reconoció el juez? Entonces, ¿cómo podremos entonces definir a la personalidad? ¿Se dan cuenta que es diferente a la capacidad? O sea, la capacidad de ejercicio y la personalidad. Entonces, la personalidad podremos definirlo como el conjunto de elementos que permiten a una persona para comparecer en juicio a nombre de otro. ¿Qué elementos pueden ser? Pues puede ser un acta de nacimiento, con eso puedo acreditar la patria potestad. Puede ser el poder, ¿no? Y el poder, el mandato puede ser notarial, puede ser una carta poder, ¿o no? Puede ser una copia certificada de un juzgado, ¿o no? Déjenme decirles que a pesar de que la ley dice estas tres características,
por sí, por apoderado, por representante o por cualquier persona en términos del artículo 15, podríamos agregar a una más, que es, no sé si ustedes conocen que el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que las personas pueden establecer una persona para autorizar a otra en nombre de él y puede promover. Entonces, él pudiera, ¿es un apoderado? Déjenme decirles que muchos litigantes consideran que la persona que está autorizada en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles lo consideran como un mandatario judicial. Y si ustedes se van al Código Civil, está definido lo que debe de ser un mandatario judicial, y el mandatario judicial es aquella persona que le otorgan un poder frente al juez y con testigos. Pero el autorizado no necesita esos testigos, basta con que la persona que promueve al escrito como actor, como demandado, como tercero interesado, como tercero llamado a juicio, lo autorice para oír y recibir notificaciones en términos amplios previstos en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para que se considere que puede promover incluso el amparo, pero no es mandatario judicial. O sea, muchos abogados cometen este error diciendo que el autorizado en términos del artículo 112 es un mandatario judicial. Esto es un error. En realidad es un autorizado en términos del artículo 112. ¿Sí me explico? Por eso, no es apoderado, no es representante y no es cualquier persona. Aun cuando la ley no se establezca al autorizado, podemos considerarlo que puede actuar y promover el juicio de amparo en nombre y representación de su autorizante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las personas morales? Bueno, pues las personas morales también necesitan ser representados porque a veces no son tan morales, ¿verdad? Realmente lo que son jurídico-colectivas, ¿no? Y estas personas jurídico-colectivas pueden ser representados por, aquí vamos a agregarle al de persona moral, autorizados procesalmente, con facultades para promover en defensa de su autorizante, ahora, con facultades para promover en defensa de su autorizante, pero esta representación le dimana del artículo procesal. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros debemos estar atentos. Si el Código Procesal me da facultades para promover cualquier medio de defensa a favor de mi autorizado, para que entonces yo pueda promover el juicio de amparo. ¿De acuerdo? Ahora, la persona moral. La persona moral, pues podría ser a través de su representante legal, y el representante legal dijimos que de acuerdo a la ley de sociedades mercantiles es el gerente, es el administrador único, el presidente del consejo de administración y además por apoderado. Oiga, ¿y puede ser el autorizado? Sí, porque la autorización que dijimos acá arriba no solamente está limitado para las personas físicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en conclusión, una persona puede promover la demanda de amparo por sí, una persona física por sí, por apoderado, por representante o por cualquier persona, solamente en los casos previstos por el artículo 15, ¿de acuerdo? O bien por un autorizado procesalmente, ¿estamos de acuerdo? Cuando sea una persona jurídico-colectiva, puede promover el amparo a través del representante, el apoderado o el autorizado. Y las personas morales, oficiales o públicas, tendría que ser promovido el amparo a través de el servidor público establecido en la ley respectiva o acuerdo general, por una unidad administrativa que establezca precisamente esa cuestión, o por cualquier funcionario que establezca en la propia ley. Fíjense lo que dice el artículo 7. La federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública
podrá solicitar amparo por conducto de sus servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables cuando la norma general o automisión los afecte en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales están exentas de prestar garantía que en esta ley se exige para las partes. ¿Cuál es la garantía que se le exige a estas partes cuando se otorga la suspensión? Cuando se otorga la suspensión se fija una garantía para responder a los daños y perjuicios que le pudiera afectar al tercero interesado. Pues cuando se trata de una persona moral, pública o oficial, no tendrá obligación de ofrecer la garantía correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, entonces ya podremos decir que, fíjense lo que dice, me falta aquí algo. El artículo 6, el segundo párrafo dice: cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además por conducto de su defensor o cualquier persona en los casos que esta ley lo permita. O sea, que también se permite, tratándose de un proceso penal, ¿a quién? Al defensor. Ahora, cuando el amparo es promovido por el apoderado o por el representante o por de la persona física o de la persona moral, necesariamente tendrá que acreditar su personalidad, o sea, este conjunto de elementos que le permitan comparecer al juicio en nombre y representación de otro. ¿Me explico? Entonces, necesariamente tendría que reunirse esos requisitos de cumplir la personalidad. La personalidad es un presupuesto procesal y en consecuencia es necesario que la persona que promueva la demanda de amparo tenga personalidad. Si lo hace por propio derecho, no es necesario acreditar este presupuesto procesal porque lo está haciendo por propio derecho, en ejercicio de su en cumplimiento de su capacidad de ejercicio. ¿Sí vamos explicándolo? Ya dijimos que inclusive el menor se amplió su capacidad de ejercicio. Un menor de edad lo puede hacer, así como ustedes lo escuchan, pero dice siempre por sí, dice, o por cualquier persona en su nombre. Lo que se ha visto en la práctica es que los abogados ponen la letra del niño de 6 años y a un lado el nombre de cualquier persona. Y el cualquier persona a veces es el abuelo, los que no tienen el ejercicio de la patria potestad, porque están en conflicto con él. ¿Me explico? Y ahorita lo vamos a analizar, ese tipo de circunstancias. Pero lo que sí me gustaría que quedara claro ahorita es que una de las cosas que tengo que yo que se tiene que acreditar con la demanda de amparo es la personalidad cuando no se promueve por propio derecho. Si yo lo hago por apoderado o lo hago por representante, tengo que acreditar mi personalidad. Si no acredito mi personalidad con la demanda, el juez lo que tiene que hacerme es prevenir, porque desde el inicio este presupuesto procesal de la personalidad tiene que estar cumplido. Entonces, viene una persona en representación de otro, no me acredita, no me exhibe documento anexo para acreditar su personalidad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como juez? Prevengo para que acredite su personalidad. Si él me dice, oye, esta personalidad la tengo acreditada porque ya me reconoció la autoridad responsable. Aquí podrán diferenciar dos cosas diferentes: cuando promueve de un juicio de amparo directo y cuando viene de un amparo indirecto. Esta personalidad, vamos a ir explicando esto. Esta personalidad de apoderado y representante, esta personalidad, se me fue ¿qué les estaba explicando? Ah, sí. Sí, tiene razón. Es diferente la personalidad en el amparo directo que en el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el amparo directo se presenta ante la autoridad responsable y en el amparo indirecto se presenta ante el juez de distrito. La autoridad responsable fue la que conoció todo el acto. Y al conocer el acto, tiene todas las actuaciones para poder determinar si la persona que promovió el amparo tiene o no personalidad. Cuando la autoridad responsable brinda el informe justificado, tiene que remitir las constancias y en las constancias se podrá determinar que el apoderado o el representante tiene acreditada personalidad.
Pero recuerden que ante el juez de distrito, lo único que presenta el quejoso es la pura demanda. Como presenta la pura demanda, el juez de distrito no está en condiciones de determinar con la simple manifestación bajo protesta de decir verdad que tiene acreditada personalidad ante la autoridad responsable. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Prevenir, porque no tengo los elementos necesarios para poder determinar si tiene las facultades para representar a otro en el juicio. ¿Sí me explico? Entonces, por eso se entiende que debe ser diferente el reconocimiento de la personalidad. ¿Sí le van entendiendo o no le van entendiendo? Sí. Entonces, aquí, en el amparo directo, no es necesario que acredite la personalidad porque ya estuvo actuando en el juicio. Cuando inició en el juicio, tuvo que acreditar su personalidad, pero no la acredita una vez, al inicio. Y después ya lo único que sigue es con la personalidad que tengo debidamente reconocida y la autoridad responsable ya no le tendrá que pedir de nuevo porque el presupuesto procesal ya fue debidamente acreditado. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? Sí. ¿Tiene alguna duda? ¿Usted? ¿Licenciado? ¿Le parece claro? Perfecto. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? En el amparo indirecto es un presupuesto procesal que tiene que venirse con la demanda. Entonces, la demanda debe ser acompañada siempre con un documento que acredite personalidad. Oye, ¿y si no la tengo? Bueno, pues si no la tienes, dile que la pediste, copia certificada ante el juez para poder acreditar tu personalidad. ¿Y qué va a hacer el juez? No, lo va a prevenir. ¿Para qué? Para que acredite la personalidad. No es facultad del juez ir a pedirle la personalidad. Es un presupuesto procesal que deberá reunir el quejoso. ¿Sí le van entendiendo o no le van entendiendo? Ok. Entonces, creo que ya... Ahora, ¿qué pasa en materia penal? Con el defensor, fíjense, esta es una cosa diferente con relación a la materia penal. El defensor solamente tiene que decir, bajo proceso de decir verdad, que tiene reconocida la personalidad como defensor. Y aquí, solamente en este caso, la autoridad, el juez de distrito, tiene que darle trámite a la demanda de amparo. ¿Por qué? Pues el bien tutelado es la libertad, un bien jurídico muy apreciado. Y si él dijo bajo protesta de decir verdad, pero tiene que decir bajo protesta de decir verdad, que la tiene reconocida y que es el defensor, entonces el juez le admite la demanda, pero si de las constancias advierte que no lo es, primero le pone una multa, porque dijo bajo protesta de decir verdad y no era verdad. Y segundo, todas las notificaciones se lo va a hacer al propio quejoso hasta que él designe a una persona que lo haga en su representación. ¿De acuerdo? ¿Sí van entendiendo esto? Sí. Ok. Entonces, vámonos al artículo 8, porque el artículo 8 establece con relación a los menores un caso muy especial. Cuando un menor, una persona con discapacidad, puede tener problemas para poder promover el amparo, o bien una persona que tiene estado de interdicción. Esta persona física, dijimos que puede ser un menor, una persona con discapacidad, o bien en estado de interdicción. Fíjense lo que dice el artículo 8. El menor de edad, la persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, podrá pedir el amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante. ¿Por qué una persona con discapacidad podría tener que hacerlo por su representante? Porque podría estar en interdicción. No, porque sería estar en interdicción. ¿Por qué pone la diferencia el legislador? ¿Sí me explicó o no me explicó? Hay dos personas diferentes. Aquí está hablando de dos personas diferentes. Una persona que está con discapacidad y otra persona que está en estado de interdicción. Cuando está en estado de interdicción, sus facultades mentales
pues ya no le alcanza para poder responder de sus actos. ¿Me explico? Pero la discapacidad te quita estas facultades mentales. Fíjense que no, pero hay veces que esta discapacidad puede producir que no puedan promover el amparo. Hay personas que nada más tienen el puro habla o hablan a veces un poco mal, pero toda su capacidad mental la tienen. Pero por la enfermedad que a veces tienen, les imposibilita agarrar y firmar el escrito, pero sí saben lo que están haciendo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que habla de esta diferencia. Se trata de un mayor que sí tiene capacidad mental, pero que sus condiciones físicas le impiden poder ejercer como persona natural, cualquier persona, como cualquier persona que no tiene discapacidad, ejercer el juicio de amparo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dijimos que estas 3 personas que en términos procesales no tendrían su capacidad de ejercicio porque siempre lo tendrían que hacer por conducto de su representante, la ley de amparo los posibilita para que lo hagan ellos por sí o por cualquier persona. ¿De acuerdo? Pero tiene que cumplir ciertos requisitos. El primer requisito dice, obviamente sin la intervención de su legítimo representante. ¿Por qué sin la intervención de su legítimo representante? ¿Por qué? Y se imaginan sin la intervención. Porque si lo fuera por su representante, no estaría en la hipótesis del artículo 8, estaría en la hipótesis del artículo 6, y no lo único que tendría que hacer el representante es acreditar su representación con relación a estas personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice, sin la intervención, cuando este representante, dice aquí, cuando se encuentre ausente, se ignore o esté impedido o se negara a promoverlo. ¿Qué significan estos requisitos? Que si viene una persona menor de edad o por cualquier persona y no me dice en cuál de estos 4 requisitos está, ¿ustedes le admitirían la demanda perteneciendo a un juzgado de distrito? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que estar ausente, se ignore o esté impedido o se negara a promoverlo. Así que si yo quiero promover una demanda de amparo por un menor, por una persona de discapacidad o con un estado de interdicción y no soy el representante, como cualquier persona lo puedo hacer, pero tengo que decir que está en algunos de estos impuestos. ¿Sabes qué? Lo ignoro. En una ocasión de repente estaba yo por mi casa y estaba un niño, bueno, no fui yo, fue una persona, una persona que trabaja conmigo, dice que estaba lavando el carro y que de repente dijo, le llegó uno y dice, ¿cómo te llamas? Mateo. Un niño de 5 años o 4 años. ¿Y dónde vives? No, pues, lejos de aquí. Y volteaba para un lado la persona esta que yo les digo, y volteaba para el otro, en la calle, solo el niño. En toda la calle, de un lado, del otro, nada. Ay, pues quédate aquí. A veces se ignora, ¿me explico? Ya después ahí estuvo indagando, buscando a este niño, pues qué podía hacer con él, ¿no? O sea, tendría que haber un representante. Y bueno, dando la vuelta a la esquina estaba un semáforo y ahí estaba la abuelita vendiendo dulces, ¿no? Este niño se recorrió toda la calle y se le hizo fácil venirse por la otra. Y entonces ya se lo llevan y dice, sí, es un niño, sí, ay, Mateo, ¿por qué no te vas? Que quién sabe qué. O sea, sí, era la abuelita. ¿Me explico? Pero puede suceder que a veces se ignore. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esté ausente, se ignore, se encuentre impedido o se negare a promoverlo. Hubo un asunto en donde una persona fue declarada en estado de interdicción y llegó su chofer para promover el amparo porque dijo que su tutor se estaba lesionando sus intereses económicos, le estaba robando su dinero. Y entonces aquí dice, y se negó a promoverlo, por eso es que promueve el amparo. Y fíjense lo que dice aquí: el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial. Cuando estamos en estos supuestos,
lo que hace el juez de distrito es nombrarle un representante especial. Este representante especial, de preferencia, debe ser un familiar. Pero si no sabemos quién es su familiar, o si el familiar, como dice la ley aquí, le nombraron un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifique la designación de una persona diversa. Cuando haya, a menos que haya conflicto de intereses o conflicto de intereses. Y si hay conflicto de intereses, ¿quién podría ser el representante especial? ¿Quién podrá ser el representante especial? El representante especial tendrá que ser designado por el juez, pero tendrá que justificar diciendo por qué lo hizo por persona diversa. ¿Sabes qué? No conozco otro familiar. ¿Ustedes creen que los jueces de distrito saben quiénes son los familiares de todos los niños o todas las personas discapacitadas o de todas las personas que están en estado de interdicción? Por supuesto que no. Si en la propia demanda no dice quién es la persona que fue familiar quien puede ejercer la patria potestad, normalmente cualquier persona dice, pues yo soy su familiar, por si me quieres designar. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, los jueces de distrito? Pues bueno, si se trata de un familiar y está en la misma demanda, pues ahí lo señalamos. Pero si no está, lo que hacemos es girar un oficio para que Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación designe a un abogado que está en la Defensoría Pública para que sea el representante especial. ¿De acuerdo? Dice, si el menor hubiere cumplido 14 años, podrá hacer la designación de su representante en el escrito de demanda. O sea, le da la facultad que si el menor, dice, cuando el menor hubiera cumplido 14, que sea mayor o igual, está mal esto. Cuando el menor sea mayor o igual de 14 años, tiene oportunidad de que él mismo en la demanda designe a su representante especial. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense lo que dice aquí el artículo 9, dice: las autoridades responsables podrán ser representados o sustituidas por los trámites en el juicio en los términos de las disposiciones legales, reglamentarias y aplicables. En todo caso, podrá por medio de oficio acreditar delegados que concurran en la audiencia. Una facultad de las autoridades responsables, de las personas morales oficiales, es que pueden designar delegados. Esta designación de delegados es como una especie de autorizados en términos del artículo 12 de las personas físicas y de las personas morales. O sea, las personas físicas y las personas morales que no sean públicas tienen la oportunidad de designar autorizados en términos amplios previstos por el artículo 12 de la Ley de Amparo. Artículo 12 de la Ley de Amparo. Este autorizado, una vez que lo designa el quejoso, puede promover cualquier promoción durante el juicio, inclusive recurso, porque actúa como si fuera un apoderado. Como si fuera un apoderado, pero no es apoderado. Es una figura completamente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ley le permite, bueno, si los particulares van a tener la facultad de mencionar a un autorizado para que promueva en su nombre, para no tener que ir a cada rato a solicitar que se les ponga la firma para los escritos, entonces basta designar a un autorizado. Entonces, un autorizado en términos amplios, el artículo 12, y el artículo 9 prevé para el caso de las personas morales públicas o oficiales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas personas, estos autorizados, si se trata de juicios de carácter civil, mercantil, dice el artículo 12, civil, mercantil y laboral, pero laboral siempre y cuando sea la parte patronal, tendrán que acreditar que están autorizados para ejercer la licenciatura en Derecho. ¿Cuándo los autorizan? Cuando ustedes se titulen y tengan su cédula profesional, les van a decir se autoriza para ejercer la licenciatura en Derecho.
¿Sí me explico? Entonces, quiere decir que una persona que no tenga esta autorización no podría ser un autorizado en términos amplios para promover toda clase de recursos o medios de defensa durante el juicio. Vamos siéndole claros. Si quieren, ya lo leemos el 12. Dice: el quejoso y el tercero podrán autorizar para oír notificación en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades a un tercero. ¿Qué es lo que le está prohibido? Lo que le está prohibido es que el autorizado no puede autorizar a otros. Es muy común que los litigantes son autorizados y dicen: vengo a autorizar a otros. Oye, pues lee la ley de amparo. ¿Por qué no lees la ley de amparo? Porque ves que no, la gente no lee la ley de amparo. Y después dice aquí: en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose de patrón o administrativa, la persona autorizada deberá encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o abogado, y deberá proporcionar los datos correspondientes en el escrito que otorgue dicha autorización. ¿Qué tengo que hacer al momento de que ya soy licenciado en Derecho con cédula profesional y con título y me quiero autorizar en términos amplios? Me pongo el número de cédula profesional. Pero ¿qué es lo que hace regularmente el abogado litigante? El abogado litigante va a cualquier juzgado o cualquier tribunal y registra su cédula profesional, y entonces, como ya todo está más computarizado, entonces con un solo registro que haga en un juzgado es suficiente para que en toda la República sepan que ya está autorizado, porque se lleva a una base de datos en donde ya se registra la cédula profesional de la persona, y entonces nada más dice: mira, ya estoy registrado, ya me registré y mi cédula profesional es pero tiene que dar los elementos para saber si cumple con este requisito, ¿de acuerdo? Sin embargo, las personas podrán designar personas solamente para ir notificaciones e imponerse de los autos a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades que se refiere a este artículo. O sea, si yo no estoy autorizado para ejercer la licenciatura en Derecho, me puedo autorizar para oír y recibir notificaciones. Dice aquí: con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades, a que se refiere el párrafo anterior. Solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en el caso de las personas morales, hay un caso muy especial, que es el presidente de la República. El presidente de la República puede ser representado por el consejero jurídico, por el procurador general de la República o por el secretario de Estado que corresponda al ramo. Eso está previsto en el segundo párrafo del artículo 9. Fíjense lo que dice aquí. El presidente será representado en los términos que señale el acuerdo general que expide y publique el Diario Oficial de la Federación. Dicha representación podrá recaer en el propio consejero jurídico, en el Procurador General de la República o en los secretarios de Estado, a quienes en caso corresponde el asunto en términos de las leyes orgánicas y reglamentarias aplicables. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas que recaerá la citada representación. En el citado acuerdo general se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación de los casos no previstos en los mismos. Ustedes adviertan esto. ¿Cuándo podremos designar al presidente de la República? Pues lo lógico es que solamente cuando haya actuado en la formación de una norma general, un reglamento o parte de una misma ley, porque la ley tiene participación en el Ejecutivo, el presidente de la República. Ningún caso tiene que ustedes designen al presidente de la República para una clausura de la tiendita de Patitos S.A. o la rancherita. ¿Pero por qué? Bueno, es que me clausuraron y es materia administrativa, y entonces ponen todos los conocimientos que hicieron en derecho administrativo y dicen: no, es que sí tiene tal injerencia. No sirve para nada. Bueno, lo que quise decir es que resulta improcedente que puedan ustedes designar a un presidente de la República tratándose de una clausura, porque él no tuvo relación en la clausura, a menos que haya participado en el reglamento o la ley que motivó y originó la clausura. Eso sí puede ser.
porque pueden reclamar la inconstitucionalidad de esa norma general en donde tuvo participación del presidente de la República. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, seguimos con lo que decía la ley. Después dice, los órganos legislativos federales de los estados del Distrito Federal, así como los gobernadores y jefes de gobierno, procurador general de la República, entidades titulares, dependencias administrativas, podrán ser sustituidos por servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que les rijan otorgan esa atribución, o bien por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos públicos. Cuando los responsables sean uno o varias personas particulares en los demás términos establecidos en la presente ley, podrán comparecer por sí mismos o por conducto de su representante legal o por conducto de su apoderado. Si, por ejemplo, se trata de... Bueno, este no es el caso, mejor se los digo después para no confundirlos en otra cosa. Dice el artículo 10, la representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en términos de lo previsto en la ley, en esta ley. Y después dice abajo, en los casos no previstos la personalidad del juicio se justificará en la misma forma que determine la ley. Bueno, si llegan a un poder notarial, pues claro que se los van a reconocer, ¿me explico? Porque es la forma en cómo se acreditan normalmente las cosas. Ahora, si lo tienen acreditado, dice aquí, si no, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, y después dice, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. ¿Sí entienden esto? Ya lo habíamos explicado. O sea, si no exhibe las copias certificadas correspondientes, pues no pasa. Lo que pasa es que ya les di toda la capacidad y toda la personalidad, entonces quiero ver qué es lo que se me pasó y por eso lo estoy leyendo rápidamente y explicarles las partes que se me hayan pasado, ¿de acuerdo? Para tener este punto concluido, el de capacidad y personalidad, ¿de acuerdo? El siguiente tema que vamos a ver son causales de improcedencia y eso va a estar también muy interesante. Dice, en el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio de que emane la resolución reclamada. Eso ya se los expliqué, ¿de acuerdo? La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Y después el 12, ya lo leímos, hablan sobre los autorizados, y después el 13, cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar representante común. O sea, si los quejosos son más de uno, tienen que tener un representante común. Déjenme decirles que hay una figura muy interesante en este artículo 13 que habla de la concentración de los juicios. ¿Y de qué se trata esto de la concentración de los juicios? Bueno, hay veces que, imagínense, se dio con la ley del ISSSTE. Ustedes saben qué es lo que pasó, ¿no? Lo que pasó es que los años para poderse jubilar, de acuerdo a la ley del ISSSTE, era muy baja. ¿Y qué es lo que iba a ocasionar? Que al rato no alcanzara el presupuesto público para poder pagar a todos los que se iban a ir jubilando, porque con gente muy joven, que había ingresado muy joven, se iban a jubilar muy joven, y entonces a pesar de que tenía todas sus capacidades para seguir produciendo bienes y servicios para la sociedad, pues de acuerdo a la ley se tenían que jubilar, y si le iban a pagar como jubilado, pues mejor prefería irse como jubilado y buscar otro trabajo más para poder elevar su ingreso. Entonces, viene una reforma por parte del presidente Calderón en donde modifica la ley del ISSSTE y se incrementa el número de la edad sobre la que se pueden jubilar las personas. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué cree que pasó, licenciado Raúl? Pues cuando se modificó la ley, no sé, muchas personas se ampararon ante esa ley y se tuvo que designar. Déjeme decirle que lo que hubo ahí es que hubo una tal cantidad, pues imagínense, el ISSSTE tiene servidores públicos en toda la República. ¿Cuántos fueron lesionados con esa reforma? Muchísimos. ¿Qué pasó? Pues todos promovieron su demanda de amparo contra esta reforma. Y por supuesto que los juzgados, se ha aumentado el incremento de juicios de amparo tremendos en toda la República. Y todos estaban reclamando lo mismo, la reforma a la ley del ISSSTE. ¿Tendría caso poder saturar a todos los juzgados de toda la República por todas las demandas de amparo? No. Lo que hizo el Consejo de la Judicatura Federal ante este problema es poner a 2 juzgados auxiliares con una plantilla súper grande
para tratar de recabar y juntar a todas las demandas para resolverlas en bloque. Y eso es lo que hizo el artículo 13. O sea, ante esta situación es lo que hizo. Cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto o omisión ser titulares de un interés legítimo o bien en este mismo carácter, dice, a ver, leo desde el 13. Cuando la demanda se promueva por dos o más quejosos con un interés común, deberán designar entre ellos un representante. O en su defecto lo hará el órgano jurisdiccional en el primer auto, sin perjuicio de lo que la parte respectiva lo sustituya por otro. Los terceros interesados podrán nombrar representante común. Aquí se me pasaba algo. Si no, antes de la nueva ley, cuando no señalaban representante común, el juez les prevenía y decía, ¿promueves a uno o yo lo voy a designar? Aquí es automático. No designa representante común, entonces el juez de distrito lo designa en su nombre. Dice, cuando dos o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo o bien que en el mismo carácter tendrán actos o omisiones distintos pero con perjuicios análogos provenientes de la misma autoridad y se tramiten en órganos jurisdiccionales distintos, cualquiera de las partes podrá solicitar al Consejo de la Judicatura que determine la concentración de todos los procedimientos ante un mismo órgano jurisdiccional. La experiencia que sirvió sobre el amparo del ISSSTE, en donde concentraron todas las demandas a los juzgados auxiliar, primero y segundo auxiliar del Distrito Federal, sirvió esta experiencia para tratar en ese momento de concentrar esa clase de juicios. Y dice, concentración, ante un mismo órgano del Poder Judicial, según corresponda, recibida la solicitud del Consejo, en atención al interés social y al orden público, resolverá lo conducente y dictará las providencias que resulten necesarias. Las providencias que resulten necesarias puede ser que un juzgado auxiliar se encargue de todo el volumen de demandas de amparo como lo hizo con la ley del ISSSTE. Déjenme decirles que después vino otra reforma, la reforma educativa. Los profesores hicieron su demanda de amparo y todas las demandas de amparo se concentraron también en otros juzgados auxiliares para tener el trámite normal. Todos los juzgados tienen el trámite normal y solamente unos concentran todos porque los conceptos de violación no van a variar. ¿Me explico? O sea, es para tratar de hacer más expedita la justicia. ¿De acuerdo? Dice, para el trámite de la demanda de amparo indirecto en material penal, bastará que el defensor manifieste bajo pruebas, es decir, verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto que le remita la certificación correspondiente. Si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con que se ostentó, el órgano le impondrá una multa. Y al momento de realizar la conducta sancionada, y ordenará la ratificación de la demanda del agraviado dentro de un término de 3 días. Sí me faltó decir esto. O sea, si el defensor no acredita la personalidad, el juez tiene que mandar a ratificar la demanda, pero después viene la parte que yo les comenté. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado, siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o el designado por él, mientras no se constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no puesta y quedará sin efectos las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Fíjense aquí que utiliza la palabra se tendrá por no interpuesta. Antes, en la ley anterior, cuando no se cumplía con una prevención, se decía que se tendría por no interpuesta. Y ahora con la ley nueva se tiene por no presentada. Y en esta parte dice que se tenga por no interpuesta. ¿Cuál es la diferencia por no interpuesta y por no presentada? Quizás por cuestión de palabras, pero es el mismo efecto. Pero sin embargo, si pertenecemos a un juzgado de distrito y estamos en este supuesto, tendremos que decir en este supuesto por no interpuesta, en los demás por no presentada. ¿De acuerdo? Y luego dice el 15, cuando se trate de actos que importen, esto ya lo vimos, pero lo que sí me gustaría ver es este artículo 15. Ya vemos que este artículo 15 es el que único que permite que la demanda de amparo sea promovida por cualquier persona. Si es por cualquier persona, aquí no tiene que acreditar ninguna personalidad, porque no se está ostentando como representante o como mandatario o como apoderado. Simplemente dice, yo, fulano de tal, en nombre de X, promuevo en términos del artículo 15 una demanda de amparo. Pero esta demanda de amparo es algo especial. Este es el punto que me gustaría tratar. Esta demanda de amparo, prevista en el artículo 15, es la única que se promueve por cualquier persona. No requiere
por cualquier persona y por lo mismo no requiere acreditar personalidad. ¿De acuerdo? En todos los demás, cuando actúan en representación de otro, tienen que acreditar personalidad. Pero aquí no. Pero tienen que ser en los supuestos del artículo 15. No puede ser en otro supuesto más. Solamente en estos supuestos puede hacerse. Están repetidos en el artículo 15, ¿no? Ya les dije, ataques que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal, todos los que están aquí enunciados. Déjenme decirles que era muy característico en materia penal decir que reclamaban los actos de incomunicación. ¿Qué significa que un estado de incomunicación? Agarran a una persona, policías, lo incomunican para que no esté en contacto con nadie, con el arraigo, y después pueden determinar, sacar todos los elementos que necesitan para integrar su averiguación previa, pero esa persona está incomunicada. Y aquí el artículo prohíbe los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Entonces, bastaba con decir, ¿sabes qué? Ataques a la libertad, no sabemos por qué se lo llevaron, no hay juicio, es una persona de lo más linda, bueno, no, es una persona que cumple con sus impuestos, siempre cumple con sus obligaciones, ya saben, ¿no? Todas esas cuestiones que uno, de una persona que es una persona muy respetada públicamente, ¿no? ¿Y saben qué? Llegó la policía y se lo llevó. Esto puede suceder, ¿eh? Cualquier persona respetable puede ser materia de confusión y puede estar en un estado de incomunicación o ataques a esta libertad personal fuera de procedimiento. Ustedes pueden, si lo quieren, promover un juicio de amparo en nombre de esa persona, ¿de acuerdo? Pero siempre cuando sean de estas cosas. Y luego dicen, podrá hacerlo cualquier persona en nombre, aunque sea menor de edad. Fíjense, aunque sea un menor de edad lo puede hacer. En estos casos, el órgano jurisdiccional decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Fíjense, aquí hay una parte que a mí me parece que existe una incongruencia. Bueno, no incongruencia, perdón. Me parece que debe tratarse con cierto cuidado. Dice que cuando está en estos supuestos, el juez de distrito hace dos cosas. Primero, dice, decretará la suspensión y dice aquí, y dictará todas las medidas necesarias. Dice aquí, para lograr la comparecencia del agraviado. Normalmente los amparos penales, donde alegaban que efectivamente había sido atacado por en su libertad personal, decían, y lo pusieron en un separo que está en tal lugar. Una de las medidas que tenía que decretar el juez es que el actuario se constituyera en esos separos y lograra su inmediata libertad. Y entonces cuando llegaba con la suspensión el actuario a cumplir la medida que había decretado para hacer comparecer el agraviado, diciéndolo, ¿qué? No está incomunicado, no, mire, pásenlo, ahí está, puede hablar con él. O, incomunicado, a ver, pásale, siéntese aquí. Y después, entonces hay veces que entonces iba el actuario y entonces cuando lo pasaban a buscar a la persona, pues no lo encontraba y entonces decretaba que no había la persona, que no estaba en ese lugar. Bueno, entonces seguimos. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que en el término de 3 días ratifique la demanda de amparo, y si ésta la ratifica por sí o por medio de su representante, se tramitará el juicio. Fíjense lo que dice aquí. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado. Esto pasa muy seguido con relación a los arrestos ejecutados en materia civil. Decretan el arresto de la persona y dicen, son 36 horas. ¿Y qué es lo que hace el abogado? Promueve en representación de él. El juez decreta la suspensión de plano y dice, ¿sabes qué? Dale inmediata libertad. ¿Por qué? Porque si lo deja las 36 horas, ¿de qué le va a servir el amparo? Entonces, por eso lo que hace como
lo que hace, no está en este supuesto del artículo 15, pero sí se promueve la demanda de amparo contra el arresto, el juez decreta que la ratifique. Entonces ya saben que lo llevan a un lugar del Distrito Federal, le dicen el Torito, van y ahí está la persona. Oye, ¿tú es fulano? Sí. ¿La ratificas? Sí. Ah, perfecto. Oye, ¿la ratificas o tienes 3 días para hacerlo? Bueno, lo voy a pensar. Ah, bueno, pero entonces, como aquí el juez decretó la libertad por el arresto, es por la libertad, por este arresto, sí. Ah, perfecto, pues va para afuera. Y va en el juicio a demostrar que ese arresto fue inconstitucional. Y si es inconstitucional, ese arresto se queda sin efecto. Oye, y las 1, 2, 3 horas que estuvo ahí, pues ya son actos de imposible reparación. ¿Cómo le podemos devolver la libertad de 3 horas a una persona? ¿Sí me explicó? Supongamos, esto también sucede en materia administrativa, con el famoso alcoholímetro, ¿no? Con el famoso alcoholímetro, una persona que conduce con estado de ebriedad, lo captan, le ponen un arresto administrativo y lo que hacen es promover un amparo. Y promueven el amparo, y normalmente el amparo, cuando lo mandan a ratificar, pues nadie quiere ser exhibido. Después me acordé de una persona que sí fue exhibida, publica un político, no quiero decir más detalles, y entonces resulta ser que inmediatamente los liberaron, ¿no? Muchas de estas demandas no las ratifican, ¿me explico? Pero pues ya para qué la ratifican si ya están libres, y cuando ya los mandan a comparecer ya no tienen pues el aliento alcohólico, ¿no? O como le llamen. Pero bueno, dice, en esos casos el órgano de amparo decretará la suspensión. Una vez lograda la comparecencia se requerirá para que la ratifique. Si la ratifica por sí o por medio de su representante, se tramitará el juicio, y en caso contrario la tendrá por no presentada y quedará sin defensa de las providencias dictadas. Bueno, les pido que lean el artículo 15 y el 16 y terminamos de ver esto la próxima clase.